del 90, a fines del 90. Básicamente lo que ustedes utilizaron el año pasado en el trabajo práctico en el 8 y en el 9, eran las curvas IDF que hay acá arriba en el cuadro que tienen arriba a la izquierda. Ahora vamos a empezar a trabajar con este que está justamente abajo a la derecha. Bájalo, que se vea el de abajo. Exacto, ahí está. Fíjense que acá dice curva lámina área para reducir precipitación puntual a valores promedios en el área. A ver, ¿qué estamos viendo ahí en ese gráfico? En ese gráfico estamos viendo cómo la tormenta disminuye a medida que nos alejamos del centro de la tormenta. O sea, imaginémonos una elipse chiquita en el medio y a medida que nos alejamos, la tormenta va a ser cada vez menor. ¿Cómo se representa eso acá? Fíjense abajo, dice área 0 kilómetros cuadrados y tenemos el 100% de la tormenta o el 100% de la precipitación. Y fíjense que después de 100 kilómetros cuadrados, 200 kilómetros, 300 kilómetros, a medida que nos vamos alejando, el porcentaje de precipitación es menor. Entonces, esto es la elipse chiquita que dibujemos en el medio, en el 100% de la precipitación, y a medida que tenemos elipses que se van alejando, tienen un porcentaje menor. ¿Está claro esto que trato de explicar sin poder dibujar? You are now unmuted. Sí. Bueno. No te pongas ansioso. Esa va a ser una de las últimas cosas que veamos. Pero sí, está bien la pregunta. Está muy bien la pregunta. Es una de las cosas que hay que explicar. Y hay varias cosas, pero está muy bien la pregunta. Aguantame un poquito, pero lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Hasta ahora estamos en cómo construir las isoyetas o las elipses. Entonces, lo que yo quiero que les quede claro es esto de que tenemos una elipse chiquita al medio con casi el 100% de la lluvia y a medida que nos vamos alejando, se está disminuyendo. ¿Está claro? Bien. Si ustedes se fijan, la ecuación que está abajo es la ecuación con la que fue dibujada esa elipse, esa curva, perdón, de arriba. O sea, eso que dice porcentaje de lluvia puntual igual a 1 menos 0,7632 por 1 menos e elevado a la menos 0,0. Bueno, y fíjense que todo está en función por A. O sea, si yo a esa ecuación entro con el área de la elipse, ya veremos con qué área, por ejemplo, 1 kilómetro, 10 kilómetros, 20 kilómetros, 50 kilómetros, 100 kilómetros, puedo calcular perfectamente qué porcentaje de la lluvia está teniendo la elipse que tiene un área de 10 kilómetros. Entonces, supongamos, yo digo, si tampoco tiene sentido hacer una elipse que tenga área 0. Entonces, normalmente lo que se adopta es la primera elipse de 1 kilómetro cuadrado, supongamos, y a esa elipse le decimos que en eso se cae el 100% de la lluvia. Como si estuviera prácticamente ahí, exactamente. Después decimos, bueno, ahora vamos a dibujar una elipse que tenga 5 kilómetros. Como no está en el gráfico, sería muy difícil, directamente nos dan la fórmula. En la fórmula ponemos 5 kilómetros en A y nos da qué porcentaje de la lluvia cae, por ejemplo, nos va a dar como el 93 o 92%. Después decimos, bueno, la otra elipse va a tener 10 kilómetros cuadrados. A ver, ¿por qué la definimos elipse en función del área? Porque tenemos la ecuación en función del área, si no, la definiríamos en función de otra cosa. ¿Está claro? Entonces,
vamos a tener que dibujar un patrón de isoyetas estándar en donde la elipse central o chiquita tenga 1 kilómetro cuadrado, la siguiente 5 kilómetros, la siguiente 10, la otra 20, 50, 100, 200 kilómetros. Y ese va a ser el trazado, o sea, van a ser las isoyetas que nosotros tengamos, que vamos a superponer a la cuenca y ya vamos a ver cómo la superponemos, como nos preguntaba recién el compañero. Bien. Entonces, una vez que nosotros decimos, ya tengo la elipse de 1 kilómetro cuadrado, ya sé qué presión tiene adentro del 100% de la lluvia, ya vamos a ver cuál es la lluvia. Tengo la elipse de 5 kilómetros cuadrados. Esa elipse tiene una precipitación del 93%. Bien. Y así sucesivamente. Lo que tenemos que ver ahora, que es un cálculo bastante simple en la de ese vemos de largo del eje del semieje mayor respecto al semieje menor es 1,5. Disculpe, pero se le trabó otra vez. Lo que nos está faltando para ver estos semiejes. ¿Sí? ¿En qué parte? ¿Hasta dónde? ¿Me escuchan? Se le trabó desde que empezó, o sea, una vez obtenía las elipses y los porcentajes de lluvia, ahí se empezó a trabar. Bien. Entonces, vamos a ver. Queremos. Tenemos las elipses, tenemos una. ¿Me escuchan ahora? Sí, se le escucha bien. Entonces, en la guía que les voy a preparar para que trabajen en las tormentas, les voy a dar la tablita con los valores de área que generalmente se usan, que ya les digo, es 1 kilómetro cuadrado, 5 kilómetros cuadrados, 10 kilómetros cuadrados, 20 kilómetros, 50, 100. Se volvió a trabar. Porcentaje. Hola. Ya, sí, quedaste ya no en los kilómetros cuadrados quedaste. Sí, que no sé por qué, porque estoy con paquete de datos, con buena recepción y todo, pero no. Entonces, tenemos la tablita, les vamos a dar la tablita con las áreas que hay que utilizar. 1, 5, 10, 20, 50 kilómetros cuadrados. Con esos valores, la lluvia 92, 80. Lo que tenemos que hacer ahora es lograr dibujar las elipses en AutoCAD. Básicamente lo que hay que hacer es calcular en función de del área. Hay que recordar que el área de la elipse es pi por A y B, A siendo el eje mayor y B el eje menor. El área la tenemos, la hemos definido, 1, 5, 10, 20 kilómetros. Lo único que nos queda es calcular A y B. Tenemos dos incógnitas, pero sabemos que, por ejemplo, A es 1,5 de B, o sea que prácticamente en función del área que hemos adoptado y despejando el valor de el semieje mayor, podemos calcular qué longitud tiene ese semieje mayor, lo dividimos por 1,5 y nos da el valor del semieje menor,
Y en AutoCAD directamente nosotros sabemos que, por ejemplo, nos dice A vale 10 kilómetros y el otro vale 6,6 porque es o sea, uno vale 10 el chico y 15 kilómetros el grande. Si dibujamos una elipse con esos valores, vamos a obtener una elipse con el área que habíamos definido para esa isoyeta. Entonces tenemos el área de la elipse, tenemos el valor de la precipitación y tenemos los valores de A y B para poder dibujarla. Las elipses son concéntricas, o sea, todas tienen el mismo centro. Eso en AutoCAD es fácil dibujar porque pide el centro de la elipse, el valor del semieje mayor, el valor del semieje menor y automáticamente dibuja la elipse. Entonces, lo que se está faltando es saber qué precipitación es, por ejemplo, el 100% que tiene la precipitación de la elipse más chica. Habíamos dicho, la elipse, si tuviera 0 área, tendría el 100% de la precipitación. Bueno, nosotros vamos a adoptar la elipse de 1 kilómetro cuadrado como que tiene el 100% de la precipitación. ¿Qué valor es la lluvia que tiene esa central, la que tiene el 100%? Bueno, si podés compartir la pantalla, Guille. Ahí está compartida, ¿se está viendo? Bien. Andate a la parte de IDF. Bien. Estas son las IDF que ustedes ya utilizaron el año pasado. Si recordamos, son curvas de intensidad-duración. Esas curvas de intensidad-duración la habíamos calculado para la tormenta que nosotros teníamos, o la precipitación en el ejercicio. Eran curvas, las ID, en que conceptualmente representaban o querían o graficaban que agarremos cualquiera de una de estas curvas y a medida que tomamos tiempos de precipitación mayor, la intensidad de lluvia que hay en ese tiempo es menor. Entonces, si decíamos, si tomamos una duración de 5 minutos, tiene una cierta precipitación de 80 y casi 90 milímetros en la hora. En cambio, si tomamos una precipitación de una duración de 10 minutos, la precipitación en esos 10 minutos baja a 80, 85. Y a medida que íbamos aumentando esta duración, las intensidades van bajando. Esto es lo que ya usaron el año pasado y básicamente lo que hacía falta, perfecto, básicamente lo que hacía falta, bueno, las IDF se completan con este gráfico, es que dan las curvas ID para distintas frecuencias o tiempos de recurrencia. Entonces, si nos fijamos, dice tiempo de recurrencia 2 años, 5 años, 10 años, 15, 25, etcétera, etcétera. A medida que aumentamos el tiempo de recurrencia, la intensidad va aumentando, o sea, las curvas de 2 años es la que está más baja oscura, y a medida que vamos hacia arriba, la intensidad llega hasta la amarilla o naranja de 200 años. Perfecto. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora para poder seguir trabajando es definir cuál es la duración de la tormenta de proyecto. Eso a nivel Mendoza, en la zona de Mendoza, sí está un poco más estudiado, sobre todo estaba mucho más detallado en la versión anterior de la tormenta de proyecto que había publicado el INA.
Y básicamente siempre hemos dicho que las tormentas duran entre 45 minutos y 60 minutos. El estudio que hizo Lina hace ya más de 20 años mostraba que aparte de tener esa duración, en general la gran mayoría de las tormentas obviamente se producen en verano y en general se producen casi todas o más del 70-80% después de las 18 horas del día, o sea, después de las 6 de la tarde. Esto básicamente tiene una explicación fundada pues son tormentas convectivas, o sea, son tormentas que se producen generalmente, la gran mayoría, por variaciones de las temperaturas o del calentamiento que sufren distintos lugares sobre la superficie. Y recordemos que las mayores temperaturas en verano se producen entre las 4 y 5 de la tarde, o sea, la generación de estas tormentas está fundamentalmente producida por variaciones de la insolación o del calor que genera el sol en pleno verano después de la siesta. Entonces, la gran mayoría de las tormentas se producen después de las 6 de la tarde. Como anécdota también, no el estudio, pero sino la experiencia indica de que estas tormentas se producen más los sábados y domingos que los otros días de la semana, pero básicamente eso para joder a lo que trabajamos en la parte de tormenta y tenemos que salir corriendo a solucionar los problemas. Entonces, siempre vemos y nos molestan más las tormentas que caen en sábado y domingo que en otro día. Pero es una anécdota, un chiste. Entonces, pensando en esto, vamos a adoptar una duración de 60 minutos para la lluvia. Entonces, básicamente, tenemos una de los valores que hay que adoptar para entrar a las curvas IDF. Si quieren, podrían adoptar otro valor, 45 minutos, 50 minutos, pero ya les voy a mostrar enseguida por qué es conveniente tomar 60 minutos, porque si no nos va a generar otro problema no adoptar estos 60 minutos. Y ahora viene el problema, digamos, de ingeniería y de seguridad de obra, que es adoptar el tiempo de recurrencia. Recordemos que el tiempo de recurrencia, por definición, era el tiempo promedio en que un evento puede ser igualado o superado. Entonces, lo que nosotros normalmente hacemos cuando estamos en la parte de diseño es, habíamos visto el año pasado, ir a una tabla en los libros de hidrología o los libros de diseño, en donde en función del tipo de obra, de la importancia o de la seguridad que le queríamos dar a esa obra, adoptábamos distintos tiempos o nos recomienda distintos tiempos de recurrencia. Si vamos a los apuntes de hidrología 1, vamos a ver que, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una obra, por ejemplo, un puente que quisiéramos hacer o una alcantarilla, en las secciones de control que ustedes tienen para trabajar, y digamos una ruta, ahí no hay rutas internacionales ni autopistas, una ruta puede ser primaria, una ruta tipo ruta nacional, nos va a decir que tenemos que adoptar o nos aconseja adoptar un tiempo de recurrencia, por ejemplo, entre 20 y 50 años de tiempo de recurrencia. Bien, nosotros perfectamente, como estamos en un ejercicio práctico, adoptemos 25 años de tiempo de recurrencia
y trabajemos directamente con ese valor. Si alguien quiere adoptar otro valor, no tengo ningún tipo de problema. Vamos a ver después cuando estemos modelando que es bastante fácil dentro de la modelación cambiar este parámetro de tiempo de recurrencia, lo que nos permite trabajar una vez cuando ya tenemos cierta experiencia y usar o calcular la misma obra para 2 o 3 tiempos de recurrencia distintos y en función de eso tomar la decisión técnica económica más conveniente. Porque no quiere, o sea, con seguridad que a mayor tiempo de recurrencia, obviamente lo vemos en la gráfica, la intensidad de lluvia va a ser mayor, el caudal de diseño va a ser mayor, la obra va a ser más segura y va a ser más cara. Entonces, muchas veces se habla de lo que es un estudio hidroeconómico, o sea, evaluar la misma obra para distintos tiempos de recurrencia. Está claro que el costo va a ser distinto, pero la seguridad que vamos a tener para distintos tiempos de recurrencia es distinta. Entonces, lo que terminamos comparando es los beneficios económicos que nos trae una obra más segura frente al mayor costo. Esa relación no es lineal y generalmente tiene valores mínimos en donde podemos definir cuál es el valor mínimo de costo con el mayor beneficio. Ese no es un trabajo común. Nosotros lo hicimos hace muchos años para el diseño de las obras aluvionales de reducción de los Andes, que es una zona que tuvo unos proyectos muy grandes aluvionales, y en ese momento se discutía entre tomar 25, 50 o 100 años. Después de hacer el estudio para los 3 años, que son los que están acá en las curvas IDF, se pudo graficar una curva, un estudio hidroeconómico con, a ver, ¿por qué varía? Porque yo digo, bueno, 25 años se produce una tormenta que me rompe, no sé, que me inunda una vez o sea, en 100 años se va a producir la tormenta y me va a inundar una vez el barrio y va a romper la escuela. Pero si yo, en vez de 100 años, eso tiene un costo. Y tiene un costo de reparación de esa escuela, y tiene un costo, pero también tiene un costo que la obra va a ser mayor. Ahora, si yo tomo una de 50, estoy diciendo algo muy rápido, pero para darnos una idea, si tomo una tormenta de 50 años de tiempo y recurrencia, y fácilmente, rápidamente yo puedo decir, y la escuela se va a romper 2 veces en el mismo tiempo que antes se rompía una, ¿cierto? También hay todo un tema del tiempo de utilidad de la obra, pero no importa, es para comparar. Y si yo tomo 50, se va a romper 2 veces, me voy a tener que arreglar 2 veces la escuela, pero la obra va a ser más barata. Y ni que hablar, si en vez de tomar una tormenta de 25 años de tiempo de recurrencia, se va a romper 4 veces en el tiempo que antes se rompía uno. Voy a tener que arreglar 4 veces la escuela, pero la obra va a ser mucho más barata. Bueno, esta comparación de costo-beneficio, que siempre en ingeniería termina siendo una comparación de plata económica, no queda otra forma, es el que a nosotros nos define cuál vamos a adoptar. Bueno, para nivel de ejercicio nuestro vamos a adoptar un tiempo de recurrencia de 25 años. Si alguno quiere adoptar otro, no tengo problema. Preferiblemente más grande y no más chico. Bien, entonces ya tenemos duración 60 minutos, tiempo de recurrencia 25 años, es la línea de abajo hacia arriba en azul. Si nosotros trazamos una vertical por 60, llegamos al azul, buscamos, nos va a dar algo así como 70, 80 milímetros, pero la verdad que no se ve bien cuánto es bastante
incierto. Entonces, para eso lo que han hecho es, abajo, gracias Guille, abajo de esta tabla, fíjense, subí un poquito, Guille. Ahí está, a la izquierda. Ahí está. Gracias, es dar la ecuación con las que fueron dibujadas o trazadas estas curvas IDF. Entonces dice que, por ejemplo, la intensidad es W dividido D más 0,268, todo eso elevado a la 0,383. ¿Y qué es W y qué es D? W es un coeficiente, que es el que está abajo, y es un coeficiente que dice que si yo tomo un tiempo de recurrencia de 2 años, W vale 36,049. En el caso nuestro, si tomamos un tiempo de 25 años de recurrencia, el W que está arriba vale 79,161. Y abajo, ¿qué es D? La duración de la tormenta en horas. Nosotros habíamos adoptado 60 minutos, o sea que el valor de D va a ser 1 directamente. Entonces, perfectamente, sin tener que ir al gráfico, el gráfico es un tema conceptual, podemos calcular perfectamente la intensidad en milímetros por hora, que va a ser la intensidad de diseño nuevo. Pero en realidad, pensemos que volvamos al patrón de isoyetas, o a las elipses. Las isoyetas están, si ustedes se acuerdan, no están dibujadas en intensidad en milímetros por hora, porque en realidad son líneas de igual precipitación, no líneas de igual intensidad. Entonces, lo que nosotros necesitamos es pasar esa intensidad de milímetros por hora a milímetros o precipitación. En nuestro caso, como la duración es de 1 hora, el pasaje es directo y numéricamente nos da igual la precipitación o la intensidad de 80 milímetros en la hora, como la duración de nuestra tormenta es 1 hora, la precipitación es de 80 milímetros. Entonces, supongamos, ¿no es cierto? 25, tiempo de recurrencia, 25 años. La ecuación nos queda intensidad igual a 79.161 dividido 1,268 elevado a la 0,883. Eso, no sé, supongamos que da 80 milímetros, hagámosla fácil. No tengo acá para sacar cuenta, pero supongamos que nos da 80 milímetros. Esos 80 milímetros, ¿dónde están? Ahí está, elevado a la... No importa. Entonces, esos 80 milímetros, ¿dónde están? Gracias, Guille. Esos 80 milímetros son los que caen es el 100% de la tormenta, esos 80 milímetros son los que caen en la elipse más chiquita de 1 kilómetro cuadrado que habíamos hablado inicialmente. O sea, ya tenemos cuál es el 100%, 80 milímetros. Esos 80 milímetros caen en esa elipse de 1 kilómetro. Y en la tablita que habíamos calculado, que la que seguía, tenía lluvia del 92%. La segunda elipse de 5 kilómetros cuadrados es de 73 milímetros. La cuarta elipse, que la de 10, tenía el 70%. Bien, 7 por 8, o sea, 80 milímetros, el 70% son 56 milímetros. O sea, la elipse de 10 kilómetros va a tener una precipitación de
53 milímetros, 56 milímetros. Y así logramos tener el patrón de Isoyeta, elipses, concéntricas, con 1 kilómetro, 5 kilómetros, 10 kilómetros de área, dibujadas de acuerdo al valor de A y B que pudimos calcular de la ecuación, que es pi por A por B es igual al área de la elipse. Y tenemos la precipitación de cada una de estas elipses, 80 milímetros en la más chica, 72 la siguiente, 56 la siguiente, y así sucesivamente a medida que nos vayamos a elipses más grandes, la precipitación va a ser cada vez más chica. Entonces, ya tenemos el patrón de Isoyeta estándar completo. Tenemos dibujadas las elipses y tenemos la precipitación que tiene cada una de esas elipses. Lo único que nos falta ahora es, tema que no es menor, superponer esas elipses a la cuenca, que fue lo que me preguntó recién alguno de los muchachos. Bien, él hizo el comentario, la ponemos al medio de la cuenca, la ponemos bien. En realidad, lo que nosotros estamos diseñando, ¿cuál es el criterio? Nosotros estamos diseñando. Si nosotros fuéramos, si nosotros somos ingenieros conscientes y nos tomamos el diseño con los criterios de seguridad o tratamos de que la obra nuestra sea lo más segura dentro de los parámetros que hemos tomado, lo que nosotros deberíamos hacer es que la lluvia que caiga dentro de la cuenca sea lo mayor posible. Entonces, porque el patrón de Isoyeta lo vamos a dibujar, las elipses, por ejemplo, acostaditas, o sea, todas concéntricas, a ver. No, compartime, Guille, esto, por favor. Entonces, nosotros tenemos dibujadas todas las elipses en forma horizontal, de la más chiquita a la más grande, pero lo que nosotros necesitamos hacer para tener un criterio de seguridad es tratar de que la mayor cantidad de lluvia caiga dentro de la cuenca. Entonces, esto nos va a dar los mayores caudales para poder diseñar. ¿Cómo hago para que caiga la mayor cantidad de lluvia dentro de la cuenca? Fundamentalmente tengo que hacer coincidir o tratar de acomodar esa elipse de tal forma que la mayor cantidad de elipses, sobre todo de las más chicas, con mayores precipitación, es dentro de la cuenca. Y no hay ninguna, y lo más seguro es girar también ese patrón de Isoyeta completo, tratando de seguir, si mi cuenca es una cuenca alargada, tiene esta forma inclinada, bueno, coloco el patrón de Isoyeta inclinado y tratando de que la mayor cantidad de elipses chicas, que son las que tienen mayor precipitación, caigan dentro de la cuenca. ¿Está claro la pregunta que me hiciste más temprano? You are now unmuted. Bien. You are now Ese es el muted. criterio con que colocamos las elipses, tratando de que sigan y se acomoden de tal forma que la mayor cantidad de elipses chicas entren dentro de la cuenca y algunas van a quedar después para afuera, sin problema. Porque necesitamos cubrir toda la cuenca con elipses para poder calcular la lluvia media por el método de la Isoyeta. Bien. Entonces, prácticamente nosotros tendríamos terminado lo que sería la distribución espacial o la parte espacial. Superponemos las isoyetas, calculamos las áreas que hay entre isoyeta y cuenca, hacemos la sumatoria, lo dividimos por el área total y nos da la precipitación media en toda la cuenca, uniforme en toda la cuenca.
Esto era lo que estábamos buscando desde el principio, uno de los parámetros para cumplir con una de las condiciones del hidrograma unitario con el que generalmente trabajamos. Solo nos queda ver, esa es la distribución espacial y cómo llegamos a una precipitación uniforme. Lo que nos está faltando ahora es ver la parte de distribución temporal, o sea, cómo se distribuye la lluvia en el tiempo, cuánto cae en el primer delta T o cómo es la forma del yetograma. Vuelvo a ver, a compartir volvamos a la tormenta de proyecto, y si vamos hacia la izquierda bueno, ahí está, perfecto, gracias Gui. Fijémonos que nos dice, yetograma de diseño de duración de 1 hora. Entonces, ¿qué nos dice esta tabla? Dice tiempo en minutos, 5, 10, 15, 20, 25, hasta 60. O sea que nos ha dado una distribución con un delta T de 5 minutos. Y abajo que dice porcentaje de lámina total. Dice que en el primer delta T caen 4,2, en el segundo 9,7, en el tercero 12,7, en el cuarto 14,8. Si sumamos todo eso, nos da el 100% de la lluvia. Entonces, nosotros ya tenemos la lámina uniforme que cayó. Lo que nos queda hacer es distribuirla en un yetograma que tenga esa distribución en el tiempo. Si ustedes se fijan, este yetograma tiene la duración de 1 hora, por eso les dije más temprano que tomáramos 1 hora como duración de la tormenta para que directamente podamos usar esta tabla y no tengamos que ponernos a inventar nada, sino que directamente tenemos la distribución con delta T de 5 minutos para toda la tormenta. Entonces, con esto, que es una cuenta muy simple dentro de una planilla Excel, tenemos, por un lado, la precipitación media en la cuenca, la afectamos por cada una de estos porcentajes y obtenemos, fíjense, que la tormenta tiene una forma bastante matemática, cuando la dibujen se van a dar cuenta, pero básicamente empieza con valores bajos de 4,2, aumenta prácticamente a un máximo de 2 valores de 14% y de ahí comienza a bajar hasta que prácticamente a los 60 minutos casi no cae lluvia directamente. Por favor, una cosa que tengan en cuenta, traten de ser realistas con las cosas. Estamos hablando de que probablemente la intensidad era de 80 milímetros en la hora, la lluvia, la elipse más chiquita de 1 kilómetro iba a tener entonces 80 milímetros. Cuando calculemos la precipitación media va a dar menor, va a dar, por ejemplo, 65 milímetros de precipitación uniforme en toda la cuenca. Cuando le apliquemos este porcentaje del 14%, por ejemplo, 65 milímetros por 14% da, por ejemplo, 9,82 milímetros. Realmente indica muy poco criterio el calcular con 9,82 milímetros. Ni que hablar, algunos le ponen como 7 decimales. Estamos hablando de milímetros de lluvia. Si decimos que 9,82, el 9 son 9 milímetros. El 82 estamos hablando de la centésima parte de 1 milímetro. Eso dentro de la hidrología y dentro de todos los
suposiciones que hemos hecho no tienen absolutamente ningún sentido. Entonces, si le da 9,82, directamente pongan 10 milímetros, y si le da 9,4, pongan 9 milímetros, o sea, redondeen, porque muestra muy poco criterio el poner 2, 3 o 4 decimales o 10 decimales cuando estamos hablando de milímetros de lluvia. Eso es un comentario en general que tienen que aprender a darse cuenta de qué estamos hablando. Bien, entonces, el tema es que esto sería lo que hay que trabajar en la parte de tormenta de proyecto. No, es bastante trabajo el que hay que hacer porque hay que prácticamente superponer todas las cuencas, hay que superponer la tormenta en las cuencas, hay que calcular las áreas, etcétera, etcétera. Entonces, yo les diría que lo fueran haciendo para poder ir avanzando con este trabajo. Yo les voy a subir la guía con los criterios y los comentarios generales que hemos ido adoptando o les he ido dando durante esta charla, como para que los tengan y los puedan revisar o aplicar sin problema. E insisto, cualquier duda, cualquier tipo de problemas que tengamos, a ver si borro acá. Entonces, cualquier tipo de consulta que tengan que hacer, la van haciendo. Entonces, les solicito, vayan enviando el tema de la limitación de cuenca, porque hasta que no hagan eso no van a poder seguir trabajando absolutamente en nada. Porque, por ejemplo, todo lo que hemos estado trabajando hoy se basa en el método de la isoyeta, y el método de la isoyeta tiene que tener la cuenca definida para poder calcular la precipitación media. Así que, sí. Rubén, ahí estoy compartiendo una imagen que puede servir a los efectos de la explicación respecto a la superposición de las elipses con las cuencas. Se ve un Perfecto. poco chiquito, pero más o menos sería el trabajo que hay que hacer. Bueno, en este caso, se alcanza a ver, fíjense que hay varias isoyetas y se han dibujado varias isoyetas, hasta isoyetas mucho más grandes, porque toda la cuenca tiene que quedar dentro de las isoyetas para poder calcular la precipitación media. Y fíjense que se ha girado, tiene un ángulo tal, por supuesto que ese ángulo ha sido manejado a mano, no es que tenga un cálculo preciso, ha sido girado, fíjense las otras que tienen distintas inclinaciones, para poder hacer, ahí se ve mejor todavía, para poder hacer que en cada cuenca en donde se ha aplicado el método, ustedes van a tener que hacer uno de estos, pero acá ha habido varios, en cada cuenca se ha tratado de que la mayoría de las elipses caigan dentro de la cuenca para que la precipitación sea lo mayor posible. Gracias, Guillermo. Perfecta el ejercicio o la muestra. Bien. Entonces, si la semana que viene les voy a dar o el ingeniero Garbullo, porque yo tengo que dar una clase en la maestría de recursos hídricos, y de paso les doy un poco más de tiempo para que vayan completando con las actividades que ya para hacer. Entonces, las cosas sí las vamos corrigiendo, y durante la semana que viene les voy a informar. Seguramente la clase obviamente va a ser en el mismo horario, y es probable que la dé el ingeniero Garbullo. ¿Alguna consulta?
No, ingeniero. Por mi parte está muy claro todo. Bueno, lamentablemente... ¿Cómo? No, por mi parte también está claro. Perfecto. Bueno, si no, me llaman y nos juntamos, lo hablan con Guillermo, ya, pero ahí vemos, ¿no? No tengan miedo en consultarme porque no hay ningún problema, es preferible consultarlo antes de hacer las cosas si tienen alguna duda que hacerla y después tener que volverla a hacer de vuelta. Así que, bien, espero que pasen un buen fin de semana y nos veremos la semana que viene o la otra. You are now Bueno, unmuted. gracias, ingeniero. Muchísimas gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Está bien. Ingeniero.